Estamos en el tercer domingo de Pascua. Tuvo la resurrección. El domingo anterior predicamos sobre Tomás, que fue el domingo posterior a la resurrección. Que en ese domingo de resurrección el apóstol Tomás no se encontraba, pero en el segundo domingo sí él se encuentra y ve a Cristo. Él había dicho, ¿verdad?, que quería hacer ciertas cosas para creer, porque tenía muchas dudas, que tenía que meter la mano en las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Y aconteció que el Señor llegó donde estaba Tomás. Posteriormente se encuentra este suceso, ¿verdad?, en el orden cronológico posterior, se encuentra el suceso que vamos a estar hablando en esta mañana. Y le voy a invitar que vaya a Juan capítulo 21, el último capítulo de Juan, 1 al 14. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. Hay una Biblia que tiene en negrilla un subtítulo, dice: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Señor. El mensaje de esta mañana lleva como título Instrucciones que bendicen. Instrucciones que bendicen. Dice así la palabra de nuestro Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, recuerde que le dije que era gemelo la semana pasada, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Exclamó, se emocionó: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompía. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo: y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Este es el mensaje de instrucciones que bendicen. Señor, gracias. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Esa palabra que cambia la vida del hombre, que transforma, Señor, por la obra del Espíritu Santo, regenerando el corazón, cambiando ese corazón de piedra a uno de carne. Yo te pido en esta hora que me dirijas, que me ayudes a través del Espíritu Santo. Padre, que nos dé entendimiento, que aclare pensamiento, que ilumine nuestra alma, Señor, para que podamos entender la palabra de vida eterna. Que tu nombre sea glorificado, Señor Jesucristo. Que este aprendizaje sea para edificación, consolación, amonestación y toda, Señor, la afirmación de la fe. Afirmación de la fe. Sea tu nombre exaltado, Rey de Gloria. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Amén y amén. Y amén. Instrucciones que bendicen. Ya usted escuchó el texto. Esta es la tercera vez, dice nuestro último versículo, que se aparece el Señor, o se manifestaba a sus discípulos
¿verdad? Estamos tratando de ir en secuencia con lo que pasó posterior a la resurrección o Semana Santa, toda la secuencia que llevamos. Hermano, tú trata de hacer cambio, ¿verdad? Cuando uno hace cambio, dar instrucciones, modificar. Nunca es fácil modificar las cosas, hacer cambios. No es una tarea muy sencilla, ¿sí? Porque uno se acostumbra a una rutina y siempre hablamos todos nosotros que sacar a alguien de la rutina que tiene es bien complicado. Desconstruirlo, sacarlo de la forma que ya tiene de tanto tiempo. Sobre todo cuando nos encontramos con resistencia. Pero aquellos que obedecen buenas instrucciones, escuche esto muy bien, pues serán bendecidos. Hay gente que no quiere ni recibir ni obedecer las bendiciones o las instrucciones que llevan a la bendición. Eso se da mucho prácticamente en la iglesia. Les voy a compartir una historia que me impresionó mucho. Yo dije, esto va directamente acogido aquí, aunque de una manera en el plano natural, pues puede ser muy positiva para llevarlo de cierta manera a presentar una idea espiritual. Y se trata sobre una empresa que, por cierto, es de un podcast que se llama Alejado del 97%, me parece que es el nombre del muchacho de apellido Herrera. Y está muy buena la historia. Dice que hay una empresa que se llegó a ir a quiebra. Y gracias a seguir ciertas instrucciones o instrucciones buenas de una persona que sabía lo que hacía, escuchen, que sabía lo que hacía, pues fue próspero. Y la empresa se llamaba, o se llama aún, Japan Airlines, ¿verdad? Una aerolínea japonesa. Sabe que el japonés es muy orgulloso en sus cosas, es muy orgulloso, nacionalista. Pues Japan Airlines se había declarado en quiebra, como les dije, y este evento fue muy vergonzoso para estos japoneses porque, otra vez les digo, ellos muy orgullosos, el japonés. Así que decidieron en 2010, que eso no hace mucho tiempo, llamar a un empresario millonario que llevaba cierto tiempo retirado. No llevaba tanto tiempo, pero sí llevaba algún tiempo ya retirado. Su nombre era Kazuo Inamori, este empresario retirado. Además de ser empresario, era multimillonario, estaba retirado y había entrado a ser monje budista hacía como 15 o 12 años. Ya se había entrado en esto de ser monje budista y ya tenía 77 años de edad. Estaba en su casa tranquilo, disfrutando de todo el dinero que poseía y, ¿verdad?, disfrutando de su retiro. Kazuo había tenido un éxito increíble en los negocios. El hombre era un genio en los negocios. Y por eso traigo este tema. Así que el gobierno japonés le pide que lidere a la aerolínea japonesa que se había ido a la quiebra. Pero una de las condiciones que había puesto este hombre, con 77 años, para poder dirigir nuevamente la empresa de la aerolínea, era que no quería recibir sueldo alguno. No lo necesitaba. Era millonario. Y esa fue una de las condiciones. Yo lidero la aerolínea que está en quiebra, pero no me paguen $1. Así yo puedo trabajar. Y así, ellos lo aceptaron, ¿verdad? Que no iban a pagar nada. Muy bueno para ellos porque estaban en quiebra, por cierto. Y entonces reestructuró la empresa y la convirtió en la más rentable del mundo en 2 años. La aerolínea ya estaba deshecha. Y en 2 años la convirtió en la número 1 del planeta. En 2 años. Pasó de ser una empresa en quiebra a ser la más rentable del mundo. Volvió a cotizar en la bolsa de Tokio, que era muy importante. Ya la habían sacado esa empresa, ¿verdad?, de la bolsa de Tokio. Kazuo tuvo que despedir a muchos empleados. Mire todas las decisiones que tuvo que tomar. Despedir muchos empleados, recortó salario y pensiones. Eso duele. Hacer nuevas estructuras de trabajo, sacar aviones del negocio, los Boeing, que eran el orgullo japonés, aviones gigantescos, los desmanteló, los mandó a desmantelar, los sacó. Pero gracias a todas esas instrucciones, aquí está el punto, es que las personas siguieron a pie de la letra, la aerolínea japonesa salió triunfante. Esa es la importancia de seguir instrucciones. Ahora bien,
si seguir instrucciones de un tipo, de un empresario cualquiera, que era muy exitoso, claro, fue la gran bendición de esa empresa. Seguir las instrucciones de una persona que sabía de negocio. Pues no todo el mundo sabe de negocio. Hay gente que quiebra un negocio en menos de un año, pero llega otra persona que tiene intelecto y lo hace una gran empresa. Imagina lo que ocurre cuando seguimos las instrucciones del creador del universo. Seguir las instrucciones de nuestro Dios Todopoderoso, del amoroso Señor Jesucristo, si será beneficioso. De un hombre cualquiera que tiene intelecto, dado por Dios, claro está, y toma una empresa destruida y la hace la más rentable de todo el planeta en 2 años. Imagina usted lo que es seguir instrucciones, las instrucciones que bendicen del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Vamos a nuestro texto. No pienso hacer una exégesis de los 14 versículos, estaríamos aquí demasiado tiempo. Lo que voy a ir es repasando rápido, ¿verdad? Pues son muchos versículos. Los versículos 1 al 2 hablan de Jesús y donde Jesús se le manifiesta a los discípulos en el mar de Tiberia, que no es otra cosa que el mar de Galilea. Ese era otro nombre que tenía, para que usted esté en ubicación. No es otro lugar, es el mar de Galilea. Es que tenía varios nombres, entre ellos el mar de Tiberia, pero no es otra cosa que el mar de Galilea. Pero nos damos cuenta en el versículo 2, si usted va conmigo en su Biblia, va conmigo mirando lo que yo estoy hablando, el versículo 2, que Pedro es mencionado primero. ¿Se da cuenta que Pedro es mencionado primero? En ese listado del versículo 2 mencionan a Pedro, indicando el liderazgo general del grupo, que Pedro era el líder. Y esto están de acuerdo prácticamente todos los comentaristas, que siempre se menciona a Pedro porque Pedro era el líder. Claro que él lo da por sentado posteriormente. En el versículo 3, Pedro le dice al grupo que irá a pescar. Y usted dice, pero ¿y qué importancia tendrá esto de que Pedro diga que va a pescar? Pues sí, hay que prestar mucha atención de lo que está sucediendo, porque la Biblia no tiene palabras sueltas, son importantes. Pedro dice que va a pescar y los demás se suman a la actividad. Usted se da que la historia, ellos entonces se suman con Pedro. Él dice, voy a ir a pescar, y se suman los demás. Es de noche cuando salen a pescar, dice la historia. Es de noche. Y dice el texto que no pescaron nada. Y esto es muy importante, que no pescaron nada. De primera intención, si usted lo lee en la casa y lee que no pescaron nada, pues no hay ningún problema, eso pasa. Una vez se va a la pesca, porque yo pesqué desde niño. Aquí hay gente que le gusta la pesca, principalmente nuestro hermano Frankie. Y él me dice que uno no pesca nada. ¿Y qué problema hay con eso? Sí, pero lo que estamos hablando es que está en la Biblia. Y dice que Pedro, líder de aquellos apóstoles, se suman ellos, se van en la barca y dice que no pescan nada y hace énfasis. Y en eso es importante. Aquí surgen algunas preguntas. Pedro sale a pescar como método de sustento. Es como Pedro sale como a laborar, a trabajar. Y dice, pero ¿qué problema hay que uno trabaje? Pues ninguno. Pero en este caso hay un detalle muy importante. O Pedro está saliendo para buscar para comer, que es importante también, necesitaban comer. O Pedro se había rendido con lo de ser pescador de hombres. Y ahí está la pregunta importante. Ahí es que está la pregunta importante. ¿Por qué Pedro sale a pescar? ¿Qué es lo que está pasando en la mente de Pedro? Pedro se rinde, Pedro está trabajando porque ya se olvidó de su llamado. O Pedro está saliendo a buscar los peces para alimentación. Veo un grupo, escuche esto, y esto está bien interesante. Mire que rebusqué, un grupo no pequeño de comentaristas piensa que Pedro se estaba alejando de la misión. Las instrucciones que Cristo Jesús le había dado. Un grupo no pequeño de comentaristas, muy respetados, pastores y teólogos importantes, dicen que es muy probable que Pedro se estaba alejando de su llamado. Y ellos dicen unas posturas que ¿por qué? Llegan a esta conclusión porque el mismo Jesucristo le dirá en 3 ocasiones, unos versículos más abajo de su capítulo. Llegamos hasta el 14. Miren los versículos 15 al 17. ¿Qué sucede allí?
Jesucristo le dice en 3 ocasiones, no voy a predicar de este aspecto, pero es importante escuchar que allí dice, apacientan mis corderos. Después le dice, pastorea mis ovejas. Y al final le dice, apacienta mis ovejas. Entonces tú te das cuenta que el Señor le hace énfasis en pastorear, en dirigir, en ser apóstol. Y ellos deducen, según el contexto de todo el capítulo, que Pedro se lanzó al agua con la intención de volver a su antiguo oficio, el ser pescador. Y el Señor le dice, ven acá, no, apacienta mi rebaño, a mis corderos, sé pastor, le está diciendo a Pedro. Porque uno a veces en las turbaciones se desvía. En la vida llegan cosas que te turban. Ese énfasis marcado del Señor le da a entender de él a mucho esto, que Pedro estaba con una incertidumbre, estaba confundido Pedro con respecto a las funciones futuras que tenía. Al fin y al cabo, esto no se puede probar con certeza, pero el contexto te lleva a eso. Cuando tú lo miras como un todo, tú dices, pues con razón, el Señor le hace tanto énfasis porque Pedro como que se confundió. Si nos damos cuenta, ellos salen a pescar, pero no pescan nada. No pescan nada. Un grupo de teólogos piensa que al Dios tener control de todo, Dios soberano, de todas las cosas que acontecen en la vida, todo tiene control de Dios, no permitió la pesca debido a que no eran sus funciones. Qué lindo, ¿verdad? Y otra posibilidad, y a mí me parece la correcta, porque debían esperar las instrucciones del Señor para mostrar su gloria. Acto que iba a suceder, versículos posteriores al que yo estoy leyendo. Entonces me gusta porque a veces uno se encuentra entrando por lugares que Dios no quiere que uno esté en ese lugar, pero permite que tú estés en ese lugar. Y tú te das cuenta que no pasa algo, que no fluye las cosas. Y hay gente que solicita empleos en lugares y te dice, oye, no me coge y no paso esta prueba. Y tú dices, pero ¿por qué si yo me estoy esforzando? Y es que Dios no permite que pase, porque por ahí no es. ¿Usted no ha visto gente? Eso con el amor se da también, con el amor. Hay gente, no, que yo quiero a esa, que yo quiero a él. Y nunca se da, y al final no terminan juntos. Porque Dios no permite que sea así, porque aunque uno lo ve bien, no sabe qué va a pasar más adelante. Y Dios sí lo sabe. Entonces, no pescan nada. Y los teólogos dicen, no, porque como Dios es soberano, no permitió. No permitió. Nada, pescadores experimentados. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Yo no estoy hablando que llegaron ese día, vamos a ver, vamos a probar esto de la pesca. No. Pedro era un pescador experimentado junto a los otros. Él sabía cuándo tenía que tirar la red, dónde era que estaban los peces. Él sabía eso. Hermano, Dios permite que caminemos por caminos de oscuridad para posteriormente llevarnos por el camino de la bendición y la verdad. Es así, es así. Muchas veces, mira lo que yo estoy pasando, pastor, y esto. Y oramos, y meditamos, y tratamos de vivir una vida piadosa, y seguimos ahí en las malas. Pues Dios lo está permitiendo por alguna razón. Tenemos que tener paciencia, controlar, orar y pedirle al Señor que nos muestre posteriormente. Versículo 4, Jesús se presenta en la playa al amanecer, dice el texto. Pero los discípulos, cuando miran a la distancia, recuerden que están en la barca, miran a la distancia, no lo reconocen. Y esos 200 codos son 100 metros, más o menos, alrededor de 100, otros dicen 90, 100 metros de la orilla. Que realmente no están tan lejos, no están muy lejos de él. Existen multitud de teorías sobre esto, por qué no pudieron conocer a Cristo a la distancia, que no era tanta, 100 metros, ponga. Y no lo pueden conocer. Hay gente que va a hacer la alegoría es peligrosa, no se puede hacer la alegoría con el texto, hay que mirar el texto. Las iglesias, muchas denominaciones, son locos diciendo, los pecados significan esto, la red esto, el mar esto, el amanecer lo otro, y comienzan a hacer alegoría, y es peligroso porque sacan muchas veces el texto de su justo contexto. No se puede hacer alegoría, eso era un problema en los 1500, 1600, 1700. Hoy día sigue siendo un problema, por cierto. Sí, muchas iglesias. Una locura, usted no se puede imaginar la locura de alegorías que hacen con los textos, ¿no?
Una locura. Bueno, las teorías, ¿verdad? ¿Por qué no pudieron conocer a Cristo? Nos podemos ir por lo más simple. En mi aspecto personal, estaba amaneciendo. Está amaneciendo, dice el texto. Usted lo lee ahí. Pero había poca visibilidad. Tal vez el sol le daba de frente a los discípulos, afectando la visión. No sabemos en qué posición estaba del barco, del bote, a la orilla. Si el sol está saliente y le está dando de frente, usted prácticamente no ve nada. No ve nada. Esa podría ser una. O la neblina de la mañana. Ellos están en un lago. Aquel lago tenía una situación de que se formaban tormentas muy rápidamente por las montañas. Bajaba el aire frío y caliente y se transformaba en tormentas muy rápido. Por eso cambiaba la situación del oleaje y todas las cosas que pasaban dentro de ese lago. Y muy probablemente había neblina que le impedía la visibilidad. No veían con claridad, ¿verdad? Por lo menos la Biblia no menciona nada sobrenatural por qué ellos no conocieron a Cristo de primera intención. Así que vamos a sacar deducciones de qué pasó, que fue que se le transformó, cambió su rostro, nada de eso, porque la Biblia no dice nada de eso. Ya eso serían especulaciones. Así que no habla nada de sobrenatural. ¿Oyó? En algunas iglesias usted va a escuchar que hablan cosas sobrenaturales, porque eso es alegoría. Y eso no se debe hacer en el texto. Hay un principio, pero a pesar de todo, que no le conocieron, sí hay un principio implícito. Y que no peco en decir esto. El principio implícito que hay. Que debemos acercarnos para ver y escuchar con claridad. Es un principio implícito. Uno, si quiere ver algo con claridad, ¿qué tiene que hacer? Escuchar con claridad, se tiene que acercar a la persona. Si usted me habla desde allá, desde la otra parte de la calle, yo quizá no le escuche, pero le digo, espérate un momento, y me acerco, entonces le escucho con claridad. Así que hay un detalle implícito, que cuando hay cercanía, escucho mejor, veo mejor, puedo ver la expresión. Ojo con eso, Hebreos 4:16, cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos va a ayudar porque es bueno y nos ama. Confiadamente acercaos al trono de Dios. Cuando usted se acerca en oración, meditando en su palabra, en la lectura, usted está acercándose a Dios en los medios de gracia que Él nos da. Usted se va a sentir mucho mejor que cuando está distante, y esa distancia es que no oro, no leo la palabra, no practico la piedad, no participo de los medios de gracia, la comunión de los santos, los sacramentos, la Santa Cena, el bautismo. Pues cuando uno practica todo eso, se acerca de manera espiritual a Dios. El versículo 5, Jesús le llama hijitos, hijitos, como si fuera un padre amoroso que se dirige a sus amados hijos. Y eso es lo que es nuestro Señor, un Padre amoroso. No hay otra cosa. Dato interesante, que cuando Juan escribe sus cartas, primera, segunda y tercera de Juan, se dirige muchas veces a sus oyentes como hijitos, porque aprendió del mayor, del maestro. Y él se dirige a sus oyentes como hijitos. O sea que es la iglesia de Cristo a quien él se dirige, no a los impíos. En medio de esas palabras llena de cariño, les pregunta si tienen algo de comer. Y esto es interesante. Yo me imaginaba toda esta escena. Y yo la he leído tantas veces. Y yo sé que muchos de ustedes han recorrido el capítulo 21 muchas veces de Juan. Pero cuando regresas de nuevo a él y piensas, tú estás allí. Y el Cristo de la gloria resucitado, el Todopoderoso, te está pidiendo de comer. Oye, pero te abruma, te impresiona. ¿Qué está haciendo Cristo? Pregunto si tienen algo de comer, dice. Entonces dice William Hendrickson, haciendo un comentario, que esto es como diciéndolo, que nada pueden hacer sin Él. Y tiene toda la razón. Nada podemos hacer en Cristo. Él le pregunta si tienen algo de comer y no habían pescado nada. ¿Ustedes piensan que Jesucristo sabía que ellos no habían pescado nada? Pues claro, si Él es Dios, Él sabe lo que nos está pasando. Él sabe lo que nos está aconteciendo y le pregunta, ¿tienen algo de comer?
Y dice, ¿por qué lo preguntas? Siempre hacía preguntas así. Y tú sabes, hoy día que tenemos toda la escritura, que él sabía la contestación, pero lo pregunta. Juan 15:5, porque separados de él, nada podemos hacer. Señor. Hay una enseñanza aquí. Ellos se lanzaron y aquí se comprueba nuevamente que Pedro se lanzó como a trabajo y que se está olvidando de su llamado. Dios que controla las aguas, los animales, los peces, no pueden pescar pescadores experimentados. Y él le pregunta, ¿tienen algo de comer? A la distancia, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y él sabe que no había pescado nada. Mire, hermano, cuando uno sale de los hogares, que se nos olvida mucho de nosotros a veces, nosotros tenemos que encomendarnos al Señor. Ah, no, pastor, sí, porque el Señor siempre está presente, sí, pero tenemos que encomendarnos a Él. En obediencia, en humildad, en sometimiento, decirle, Señor, yo voy a salir a hacer estas gestiones. Por favor, dirígeme. Ayúdame con las personas que me van a atender. Ustedes saben que yo oro siempre así. Que cuando hago la oración, por las peticiones. Coloca el querer como el hacer por tu buena voluntad en los corazones que me van a atender, Señor. Abre puertas, ponme en gracia, que yo sé que son personas difíciles. Ayúdame. Tú encomiendas tu vida, tu día a Cristo. Amén. Y decirle, Señor, si es tu buena voluntad que se abran esas puertas para mí, de ese trabajo, de esa petición, de lo que sea, de esa transacción que tienes que hacer, Señor, que así surja. Si no, yo sé que tú, si quisieras, tú lo abrías, si eso era para mí. Y si no, enséñame a ser lo suficientemente humilde para yo aceptar que no pasó, porque me va a doler. Yo sé que me va a doler cuando me digan que no, pero ayúdame a ser humilde. ¿Se da cuenta? Y el Señor está diciendo, ¿tienen algo de comer, hijitos? Y Él sabe que no han capturado, no han pescado nada. Él lo sabe. Él es Dios. Porque separado de Él nada podemos hacer. La respuesta de ellos es que no tienen nada de comer. No pescaron nada. Vuelvo y repito y quiero hacer énfasis en esto. Pescadores no eran ningunos rookies, no eran novatos. Eran unos generales en lo que hacían. Eran pescadores de muchos años. Y no habían pescado nada. En versículo 6 de su Biblia, Jesús le da instrucciones precisas. Escuche, Jesús está en la orilla. Todavía no saben que es Jesús. Y Jesús le da instrucciones. Echen la red a su derecha y encontrarán peces. Y ellos hacen como el Señor les dice. Y ahora sí que la pesca da fruto. Dice que de tantos peces no podían levantar la red. Y eso había sucedido anteriormente. Nuestro joven sabio leyó la lectura. Lucas 5:4 dice que se rompía la red de tantos peces con las instrucciones de Cristo. Jesús le dijo a Pedro que bogara mar adentro, como bien leímos ahorita, y echara la red para pescar, y así sucedió. No sabemos muy bien qué ocurrió dentro del corazón de los apóstoles, dentro de su ser, cuando Jesús da la instrucción. No sabemos qué pasó, pero obedecieron la voz que bendice. Mire, hermano, otra oración. Debemos orar por respetar lo que Dios dice. Porque yo soy el primero que hago fuerza. Porque Dios dice en su palabra esto, lo otro y aquello. Promesas, mandamientos. Y muchas veces nosotros no hacemos ni seguimos las instrucciones que Dios ya ha dejado establecidas. Mira qué triste el movimiento carismático. No pueden respetar 66 libros y quieren más revelación. Qué falta de respeto. Y ellos siguen la voz que bendice, las instrucciones que bendicen, y les fue bien. ¿Escuchó? Todavía no saben que es Cristo, pero cuando Cristo habla, se tiene que hacer. Aunque no sepas que es Él, no importa, Él es dueño de todo. Siempre se lo digo, dueño de todo. Esas son las instrucciones que bendicen, y les fue bien. Debemos orar para que Dios, a través del Espíritu Santo, de su Santo Espíritu, nos dé fuerza para obedecer sus instrucciones. Y las instrucciones se registran en la palabra, no en cosas extrabíblicas, están todas aquí en su palabra. Y eso le hemos estado dando duro todos estos jueves.
los problemas que hay cuando obedecemos algo que está fuera de las Escrituras. Muchas veces somos difíciles para seguir instrucciones del Padre Celestial. Decimos, ¿por qué? El propósito del milagro fue abrir los ojos de estos hombres, hacerlos ver que por sí mismos no podían hacer nada. Eso nos pasa a nosotros día tras día, y fortalecer y afirmar su fe en Él. Aquí hay gente que da testimonios a veces los jueves, y tú ves que ahí se afirma la fe porque esperaron pacientemente a que Jehová interviniera. Y no se desesperaron, vieron que la situación estaba muy difícil, pero esperaron pacientemente en Jehová. Así, el versículo 7 habla del discípulo al que Jesús amaba. Estaba hablando del escritor de este evangelio, el apóstol Juan. Como siempre, aunque Pedro actúa primero, escuche, Pedro es impetuoso, actúa primero. Juan es el que entiende primero lo que está sucediendo. Juan es el que entiende primeramente. Entendiendo primero lo que sucede, se da cuenta que el que está en la orilla fue Juan, es el Cristo. Juan se da cuenta. Pero como Pedro es impetuoso, como suele ser siempre, actúa rápido, se lanza al agua para ir donde Cristo, para ir donde su amigo Jesús. Dice Hendriksen que en el reino de Dios el hombre de acción y el hombre de visión se complementan mutuamente. Uno necesita gente que actúe en la iglesia y también gente que medite lo que se está haciendo. Y ambos se complementan entre sí. Porque si nadie actúa, pues no hay nada. Y no hay nadie que está meditando y entiende lo que está aconteciendo, no hay sabiduría. Entonces necesita personas diversas dentro de la iglesia. Se complementan en el reino. Hay gente que no enseñan en la iglesia. Pero hacen muchísimas otras cosas. Hay gente que no habla en las iglesias para nada, pero lo sustentan a la iglesia. Sea de manera económica, con sus oraciones, sea en varias cosas que hay que hacer en la iglesia. Así es el reino de Dios, es diverso. Hablaba con alguien y decía, pero es que todo el mundo no es pastor. ¿Pero qué tú hablas de la mujer y tantos temas de la mujer? ¿O es que todos los hombres son pastores en la iglesia? No. Pues tú estás confundiendo las cosas. No todo el mundo es teniente. O todo el mundo es supervisor. Imagínate, todo supervisor no es ningún empleado. No es así. Si en el mundo natural, ¿cómo será el mundo espiritual? Dios tiene un orden. Entonces no porque la mujer, pero es que en hombres que no son pastores en la iglesia, no todo el mundo es pastor, no todo el mundo es maestro en la iglesia. Oye, una cosa, es tan fácil que es debatir esos temas, tan simple. Tan simple. Entonces Pedro actúa. Juan entiende, pero Pedro actúa. Y así es la iglesia. Se lanza al agua. El versículo 8 dice que los otros discípulos vinieron con la barca arrastrándola. Se quedó un grupito de discípulos allá y vienen con la barca y la red de peces. Pero no distaban más que de 200 codos, que son 100 metros, como mencionamos ahorita. Pues ellos siguen acercándose a la orilla en la barca. El versículo 9 dice que cuando llegaron a tierra firme, vieron una fogata con un pescado encima y pan. Y uno dice, pero ¿y de dónde salió el pescado que tiene allí Cristo, que tiene sobre una fogata y tiene pan también? ¿Y qué pasó aquí? Y uno se queda, y uno lo vuelve a leer, y uno dice, porque se le escapan detalles. Y uno dice, ok, él está pidiendo alimento, no tiene alimento, según Cristo está hablando, pero cuando ellos llegan ya hay un pescado y hay pan también. Wow, ¿y qué pasó aquí? Porque todo es de Él. Un acto milagroso de Dios. Dios hace milagros. Dios saca de donde no hay. Solamente con su palabra. En el versículo 10 Jesús da instrucciones para que le lleven los peces que acaban de pescar. Y ellos hacen exactamente lo que el Señor dice. Una vez más, afirmamos que debemos seguir las instrucciones que bendicen. El Señor está dando instrucciones y ellos siguen obedeciendo. ¿Se da cuenta? Todo el tiempo, importante.
Obedece, no refutan, obedecen. Echen la red al lado. ¿Tienen comida? No tienen comida. Ok, echen la red al lado. Pescan, vienen, ahora busquen los peces que consiguieron de la red. Obedecen, no dicen, no, yo no, porque estamos cansados toda la noche. No, obedecen. Instrucciones que bendicen. Versículo 11. Juan registra el número exacto de los peces. Son 153. Y de que es Pedro el que sube a la barca. Es Pedro que busca los peces. Y aunque son muchos peces, dice el texto que la red en esta ocasión no se rompe. Ahí hay muchas alegorías que la gente hace, ¿verdad? Dicen que anteriormente, en el texto que leyó nuestro hermano Sabi, que se rompía porque todavía el Señor no había consumado el reino, ¿verdad? Con su muerte y expiación, que por eso se rompían, pero ya en la segunda ocasión es un cuerpo glorificado, ya el Señor había completado la obra en su expiación perfecta, y entonces ese es el símbolo de ahí. No me atrevo a decir una cosa y otra, es bonita la imagen, claro que sí, pero la Biblia no habla específicamente del tema. En el versículo 12 Jesús le invita a desayunar, en el versículo 12. Y nadie se atreve a preguntarle si era él, aunque sabían, según el texto dice, que ellos sabían que era Jesús, pero nadie se atreve a preguntarle nada. En el versículo 13 se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, y también le dio del pescado. Este desayuno no proviene de la pesca que ellos acaban de hacer, sino de un acto milagroso, como les dije. Dios sustentador, el Dios que te sustenta cuando no hay nada. Dios siempre nos va a sustentar, hermano, y no hablo de alimento necesariamente, no, sino es de infinitas maneras. Es que siempre pensamos en dinero, cosas materiales, alimentos, pero las bendiciones de Dios no tienen forma de registrarse. Tú sabes lo que tú te levantas en la mañana. Yo le decía a mi esposa, si Dios me permite levantarme mañana, si Él me permite levantarme mañana, respiras el aire que es de Él. Todo es de Él. Todo lo que tú tienes le pertenece a Él y tú le perteneces a Él. Y si Dios en su misericordia me permite levantarme una vez más, gracias Señor. Pero no, el dinero no tiene que ser comida. ¿Sabes? Todas las bendiciones, los que tienen salud, los que tienen hijos, los que tienen familiares, los que tienen amistades, tantas cosas. Esta salvación que no merecemos, es un grande milagro. Así que no hay forma de registrar las bendiciones que el Señor nos da. Al igual que multiplica los peces y los panes, anteriormente la multitud, Mateo 14, ahora de manera milagrosa, pues multiplica también el alimento. Me gusta eso de las instrucciones que va dando el Señor, y ellos siguen siendo bendecidos, ¿verdad? Bendecidos. Nuestro último versículo dice, versículo 14, que esa era la tercera vez que Jesús aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Por eso lo llevé en esta secuencia, ¿verdad? Era la tercera domingo de Pascua, sería hoy. Y era la tercera vez que Él se presentaba a sus discípulos. Voy concluyendo con esto, hermano, de historia. Este relato nos enseña que no podemos hacer las cosas de manera independiente. Usted no es independiente, yo. No somos independientes. No podemos seguir a Jesús sin su obra en nuestras vidas. La obra de Jesús tiene que estar en nuestras vidas. Nosotros no somos independientes. Dependemos de Cristo. Queda claro que no pescaron nada para poder demostrar el poder de Dios. Para exaltar el nombre de Cristo, ellos no pescan nada. Cuando el Señor les dice dónde echar la red, entonces viene la multiplicación. Mucho. Grandes bendiciones. Porque había que exaltar el nombre de Cristo. Pero recuerden que no habían pescado nada durante toda la noche. Esto es muy importante porque podemos experimentar temporadas de frustración. Yo sé que mucha gente la está pasando mal. Yo sé que algunos entre ustedes la está pasando mal. Que no le está yendo muy bien. Temporadas de frustración que sirven para un propósito que no podemos ver. O yo, hermano, un propósito grande, distinto. Porque son siervos de Cristo. Ustedes son la iglesia. Si está pasando por periodos de frustración, vendrá propósitos grandes. Es así. Algo nos está enseñando el Señor.
mientras seguimos a Jesús, puede haber días, semanas, meses y muy tristemente, incluso años, en los que parece que estamos fallando, que no vemos como que la mano de Dios a nuestro favor, como nosotros nos expresamos. No sé, como que Dios se ha olvidado de mí. ¿Qué pasa? Porque si son 2 o 3 días, son una semana, unos meses, uno va a ir bregando, pero cuando pasan años, uno se entristece muchísimo, muchísimo. Podemos estar siguiendo a Jesús, haciendo lo que Él dice, escuche bien, y sin embargo sentir que todo va mal. Y cuando yo estoy hablando de esto, usted se siente tan identificado. Muchos de ustedes se están sintiendo muy identificados ahora, porque esta es la realidad. Estos no son los profetas esos que dicen, yo siento que aquí hay alguien que está buscando un papel. No, esta es la realidad. Yo estoy hablando de esto y yo sé que alguien está pasando por esto, porque así es la vida. No tiene que ser que yo veo que si el número de seguro social, eso a mí no me importa. Usted saca copia de seguro social, yo no tengo que decirle seguro social aquí a nadie. Yo le tengo que decir que hay momentos que el creyente pasa por situaciones difíciles. Que no hay que ser profeta para eso. Y para empeorar la cosa, puede que no seamos capaces de ver el propósito en lo que estamos pasando. Que nos molestemos con Dios. Porque ¿cuántas veces yo no me he molestado con lo que me está pasando? Y digo, Señor, puede ser que no descubramos la razón hasta mucho más tarde, como yo le explico muchas veces. Y es si alguna vez lo descubrimos. A veces pasa tiempo y no descubrimos. Hay gente, por lo menos en mi caso, yo he tenido experiencia que mucho tiempo después me he dado cuenta, con razón yo pasé por esto, porque es que tenía que llegar aquí para entonces hacer esto. Pero a veces no pasa tiempo y nunca descubrimos. Quizás ya al final de nuestra vida descubrimos por qué el Señor permitió ciertas cosas en nuestra vida. En esos momentos se revelará el objeto de nuestra confianza. En algún momento, lo peor es que el área de fracaso de los discípulos era el área en la que tenían más confianza. Eran pescadores profesionales. Ellos fallan en lo que saben hacer. Fallaron. Se siente frustrado uno, porque si usted sabe lo que está haciendo y falla, oye, eso es ¿tú sabes cómo se sentirían aquellos hombres? Usted dice, eso es muy simple, sí, muy simple para nosotros. Pero si ellos dependen de eso, no es muy simple. Porque aquel que sale a vender y no vende y no le puede llevar alimento a la familia, para nosotros es muy simple porque son 2 o 3 aguacates, pero con esos aguacates va a alimentar a su familia. Mira unos aguacates allí en una mesita así, porque nosotros vamos en un auto, vamos con aire acondicionado, estaba todo bien. Pero él se la está buscando, y si no vende esos aguacates, no lleva, y ve, esto era lo que ellos sabían hacer y fallan. Si había algo que en ellos se destacaban, era en la pesca. Se destacaban. Jesús utilizó esa área para enseñar a los discípulos una lección vital. En la área que ellos sabían que seguirle significa que su confianza no podía estar puesta en sus propias fuerzas. Uno se confía en uno. ¿Sabe? Cuando uno estudia mucho y se prepara, uno entonces confía en lo que uno se preparó. Y la confianza debe estar siempre en Cristo. En Cristo. En Cristo. Siempre la confianza debe estar en la soberanía de Dios y seguir las instrucciones de Él, que son las que bendicen, hermano. Hermano, este fue el mensaje de instrucciones que bendicen. Oramos. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad de predicar tu palabra, que fue escuchada en esta hora. Que sea de bendición, Señor Jesucristo. Dice que no retorna atrás vacía, sino que hace lo que tú has dispuesto desde antes de la fundación del mundo. En Cristo Jesús hemos orado y decimos amén. 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 Bueno, hermanos, agradecemos al Señor por la predicación de esta hora con el himno